capilar y vena. Esa es la secuencia. Entonces, el aparato cardiovascular estará formado entonces de un corazón y de vasos sanguíneos. El corazón es un órgano hueco y los vasos sanguíneos también son órganos huecos. Entonces, si el corazón es un órgano hueco, entonces todo órgano hueco, ¿qué hemos dicho que tiene? ¿Qué tiene todo órgano hueco, chicos? ¿Qué? Paredes. Paredes, muy bien. Ya ves, yo digo siempre, los del... Ahora, en el caso del corazón, si digo que es un órgano hueco, todo órgano hueco tiene pared. Y si tú miras la pared, vasos sanguíneos, entonces el corazón, su pared está formado por 3 capas. Una capa interna, que es el endocardio. Endo, ¿qué quiere decir? Adentro. Por una capa media, miocardio. ¿Ya? Y miocardio viene de músculo. Y la capa más externa es el epicardio. El endocardio y el epicardio son capas delgadas, transparentes, delgadas y transparentes. En cambio, el miocardio es una capa gruesa, hecho de músculo. Y es la capa más gruesa de todo el corazón. Si es la capa más gruesa de todo el corazón, entonces este miocardio pesa el 50% de todo el peso del corazón. Entonces, si yo digo que el miocardio pesa el 50% de todo el corazón, entonces yo quiero saber cuánto pesa el miocardio. Y el miocardio pesa el 50% de todo el corazón. Entonces, ¿cuánto pesa el corazón? De 250 a 300 gramos. Si yo digo que el corazón pesa de 250 a 300 gramos, ¿cuánto es el promedio? 275. Muy bien, 275 gramos. Y eso fue una de las preguntas del ciclo pasado. Entonces, vamos a suponer que el corazón pese 300 gramos. Entonces, ¿cuánto pesará el miocardio? 150 gramos. 150 gramos, claro, muy bien, porque pesa el 50% de todo el peso del corazón. Ahora, yo te pregunto, si nosotros observamos un corazón a simple vista, obvio, estamos hablando en el caso que alguien dirá por ahí, Miss, pero yo no lo puedo ver, porque todavía no estoy entrando a sala de operaciones. Claro que sí lo puedes ver. Para eso llevamos una anatomía comparada. Entonces tú te puedes ir al mercado y puedes ver ahí el corazón, ya sea de un cerdo, ya sea de una vaca, de un toro, qué sé yo. Entonces hay corazones ahí que venden. Entonces pregunto, ¿el miocardio se puede visualizar en un corazón? ¿Tú qué dices? No, Miss, así simple vista no. ¿Cómo que no? O sea, el miocardio, ¿verdad, Miss? Sí. Porque es más grueso. No, o sea, sí se puede ver el miocardio, pero no porque es más grueso. Por eso tienen que estar atentos a lo que yo digo. Se puede ver, ya, claro, Keren. ¿Por qué se puede ver? ¿Por qué se puede ver el miocardio? Porque esa es la parte más voluminosa. No, ¿Por qué es el muslo, Miss? no, no. ¿Por qué? A ver, voy a, cuando, seguimos. Ya, seguimos. Ahora, y ya, seguimos. Entonces, en el caso del corazón, su pared tiene endocardio, tiene miocardio, tiene epicardio, ¿ya? Y el corazón hemos dicho que es un órgano hueco. Entonces, el corazón tiene 4 huecos, 2 huecos arriba y 2 huecos abajo. Los huecos de arriba se llaman aurículas o se les llama también atrios. Y los huecos de abajo se llaman ventrículos. Los huecos de arriba se llaman aurículas o atrios y son más pequeños que los ventrículos. Ahora, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho encontramos una puerta. Una puerta. Esa puerta, toda puerta ya sabes que se abre y se cierra. Esta puerta que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se llama la válvula tricúspide. Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo tenemos la válvula bicúspide, ¿ya? Entonces, esta válvula bicúspide también le podemos llamar válvula mitral.
¿Por qué mitral? Porque la mitra es la gorrita que utilizan los curas, ¿ya? Esa gorrita parece eso se llama mitra. Entonces, por eso se le llama válvula mitral. Entonces, a las aurículas, miren acá, a las aurículas ingresan las venas. A la aurícula derecha, ahí ingresa la desembocadura. ¿Qué quiere decir desembocadura? El orificio de salida, vamos a ponerlo acá, la desembocadura, que es el orificio de salida, ratito, es el orificio de salida de la vena. ¿Ya? Ratito, vamos a ponerlo bonito para que se vea bien. Ahí está. ¿Ya? Ahí está la desembocadura de la vena cava superior. Y aquí vamos a buscar otra desembocadura. ¿Ya? Ahí está. Masito. Ratito. Ya. Ahí está. ¿Ya? Y acá también lo ponemos. Ahí, listo. Acá vamos a ponerlo más grandecito. Ratito. Ya vamos a hacerlo más gruesito para que lo puedas visualizar mejor. Ya, ahí está. Aquí también. Y aquí también. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué termina en la aurícula derecha? En la aurícula derecha termina el orificio de salida. Cuando yo digo orificio, eso es como una boca, pues, ¿ya? Entonces, esto es la desembocadura. Desembocadura de la vena cava superior, desembocadura de la vena cava inferior y el seno venoso, que también es una desembocadura, ¿ya? Entonces, en la aurícula derecha termina la desembocadura de la vena cava superior, desembocadura de la vena cava inferior y el seno venoso. Y en la aurícula izquierda terminan las 4 venas pulmonares. Terminan las 4 venas pulmonares. O sea que en las aurículas van a terminar las venas. En cambio, en los ventrículos nacen las arterias, correcto. Entonces, esto es el orificio de salida de la arteria pulmonar. Y esto es el orificio de salida de la arteria aorta. Y la arteria aorta es la arteria más importante y la arteria principal de todo nuestro cuerpo y la más larga. Entonces, las arterias es como el tronco de un árbol. Imagínate un tronco de un árbol, obvio, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ya te estás imaginando. Entonces, ese tronco del árbol, ¿qué es lo que tiene? Tiene ramas. Claro, tiene ramas. Y cada una de esas ramas servirá para llevar nutrientes, servirá para llevar sales, minerales y agua a cada una de las hojas. ¿Ya? Entonces, en este caso, la arteria aorta, que se parece al tronco de un árbol, entonces también tiene sus ramas. Y cada una de sus ramas llevará oxígeno y nutrientes a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entonces, gracias a la arteria aorta es que llega oxígeno y nutrientes a las diferentes células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde nacen las arterias? Las arterias nacen en los ventrículos, ¿ya? Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Miren acá. La arteria pulmonar nace en el ventrículo derecho. Y esta arteria pulmonar se divide en 2 ramas. ¿En 2 ramas para qué? Una rama para cada pulmón. ¿Ya?
Y la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo y luego se ramifica para mi cabeza, para mi tórax, para mi abdomen, para los miembros inferiores. Entonces, de los ventrículos nacen las arterias. En cambio, en las aurículas van a terminar las venas. En la aurícula derecha termina la vena cava superior, termina la vena cava inferior y termina el seno venoso. Y en la aurícula izquierda terminan las 4 venas pulmonares, 2 venas pulmonares de cada pulmón. Entonces, no te olvides, de las aurículas, en las aurículas van a terminar las venas y de los ventrículos van a nacer las arterias. Ahora, si yo visualizo al corazón, el corazón se divide en 2 mitades. El corazón se divide en 2 mitades, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Cuando yo digo mitad, decimos hemi. Hemi, ¿qué significa? Mitad. Cardio, ¿qué significa? Corazón. ¿Qué dice acá? Mitad derecha del corazón. Entonces tengo el hemicardio derecho y tengo el hemicardio izquierdo. En el hemicardio derecho solo vamos a tener sangre con CO2, no te olvides. Y en el hemicardio izquierdo solo voy a tener sangre con oxígeno. En el hemicardio derecho solo tenemos sangre con CO2 y en el hemicardio izquierdo tenemos sangre con oxígeno. Por esa razón que al hemicardio derecho también le podemos llamar corazón hipoxigenado o corazón venoso. Y al hemicardio izquierdo le podemos llamar corazón oxigenado o corazón arterioso. No te olvides que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho tenemos a la válvula tricúspide. Y en el hemicardio izquierdo tenemos a la válvula bicúspide o válvula mitral. ¿Ok? Entonces, mira por acá. Dijimos entonces que el corazón es un órgano hueco. Ya tiene 2 aurículas y tiene 2 ventrículos. Y los vasos sanguíneos también son órganos huecos. También son órganos huecos. ¿Y cuáles son esos vasos sanguíneos? Tenemos las arterias, los capilares y las venas. Si las arterias, los capilares y las venas son como tubos, entonces todo tubo tiene su hueco y todo hueco tiene su pared. Entonces, por estos tubos es por donde va a circular la sangre. Entonces, si esta arteria, este capilar y esta vena son órganos huecos, entonces su hueco se llama lumen y su pared, igual que la gran mayoría de los órganos, su pared tiene 3 capas. Su pared tiene 3 capas. Tiene una capa interna, una capa media y una capa externa. La capa interna y la capa externa, no te olvides, son delgadas y son transparentes, igual que en el corazón. Y la capa media es la capa más gruesa. Y esta capa media es la que está formada por músculo, no te olvides. En el caso de la capa interna, tanto de la arteria, del capilar y de la vena, su capa interna se denomina túnica íntima y su capa media, túnica media, y su capa externa, túnica adventicia. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica íntima y la túnica adventicia son delgadas y son transparentes. La túnica íntima está formado así como la pared de tu casa que tiene la capa interna, tiene 2 capitas que vienen así. Entonces, en este caso, la túnica íntima también tiene 2 capitas, el endotelio y la membrana basal. El endotelio está formado de tejido epitelial simple plano, tejido epitelial simple plano. Y recuérdate que todo tejido epitelial tiene su piso es la membrana basal, que está formado por fibras colágenas y por fibras elásticas. Por fibras colágenas y por fibras elásticas, ¿ya? Entonces, cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo, por ejemplo,
la sangre sale con alta presión por esta arteria aorta. Entonces, si sale con alta presión por esta arteria aorta, pregunto, ¿la arteria se estira sí o no? ¿Qué dices? Sí, Miss. Sí. Coméntenme, ¿por qué se estira la arteria? Para recibir la mayor parte de la No, sangre. ¿por qué? ¿Por Bueno. qué? ¿A qué se debe que se estira? Por la presión de la sangre, Miss. Ya, la presión de la sangre lo estira, pero ¿por qué la arteria se estira? No quién lo estira, sino por qué Para se impulsar con mayor fuerza. Para No, impulsar con mayor Keren, fuerza. Keren, muy bien, Keren, tú tienes la razón, Keren. ¿Por qué se estira, Keren? Acabo de mencionar, por eso tienes Por que el estar tejido. atento a lo que yo hablo. ¿Por qué? Por el tejido. Por las fibras colágenas. ¿Y solo por las fibras colágenas se estiran o por qué más se estiran principalmente? Por las fibras elásticas. Por las fibras elásticas, pues chicos, por las fibras elásticas. Entonces pregunto, ¿qué pasaría si la túnica íntima no tendría fibras elásticas? ¿Qué pasaría con la arteria en el momento que la sangre Rompería. sale por esta arteria? Se rompería, tú lo has dicho. Se puede romper. Se rompería. Se romperían las arterias. ¿Está bien? Cuando la sangre sale por las arterias, la sangre sale con alta presión. Entonces, gracias a las fibras colágenas y principalmente gracias a las fibras elásticas, en el momento que la sangre ejerce presión sobre la pared de la arteria no se rompe. Número uno, por eso es que no se rompe la arteria, por las fibras elásticas. Ahora, no te olvides que la arteria tiene una túnica media y la túnica media es gruesa. Está compuesta de músculo. Entonces, cuando la sangre sale del corazón con alta presión, se estira la pared de la arteria, pero yo te pregunto, ¿el músculo de la arteria se estira o no se estira? ¿Qué dices? ¿El músculo se estira sí o no? No. ¿Cuáles son las propiedades del músculo? Por eso ustedes tienen que dominar a estas alturas ya casi todo lo que hemos estado viendo. Y se estira, Miss. Ya. ¿Cómo se llama esa propiedad en la cual se estiran los músculos? ¿Cómo se llama esa propiedad? Elasticidad. Elasticidad. No. Contractibilidad. ¿Cómo se va a llamar elasticidad? ¿Cómo se Condición. llama? Elasticidad. Ya, chicos. Entonces, en el caso de los músculos, la propiedad que aumenta de tamaño es la extensibilidad. Entonces, debido a estos músculos, es que cuando la sangre sale con alta presión, la arteria aumenta de tamaño. Entonces, debido a que aumenta de tamaño las arterias, debido a sus fibras elásticas y debido a la extensibilidad del músculo. Entonces, por esa razón que la túnica íntima y la túnica media en las arterias tienen que ser gruesas. ¿Y por qué tienen que ser gruesas? Escuche, chico, escuchen. La túnica íntima y la túnica media en las arterias tienen que ser gruesas, o sea que las arterias tienen que tener gran cantidad de fibras elásticas y gran cantidad de fibras musculares, porque de tal manera que cuando la sangre salga del ventrículo izquierdo, va a salir con alta presión y entonces las arterias elásticas y las fibras musculares de la túnica muscular o de la túnica media van a aumentar también de tamaño, de tal manera que las arterias no se van a romper. En cambio, las venas son los que hacen regresar la sangre al corazón. ¿De dónde hacen regresar la sangre al corazón las venas? De todos los tejidos del cuerpo. Entonces, cuando hacen regresar la sangre al corazón, hacen regresar con menor presión. Regresan con menor presión. Entonces, si regresan con menor presión, será necesario que la túnica íntima tenga gran cantidad de fibras elásticas en las venas. ¿Será necesario que las venas tengan gran cantidad de fibras elásticas? No. ¿Será necesario que la túnica media sea gruesa en las venas? No,
¿Por qué? Porque las venas no son sometidas a altas presiones sanguíneas. Entonces, como no son sometidas a altas presiones sanguíneas, entonces las venas no necesitan tener una túnica íntima y una túnica media gruesa. Entonces, ¿cómo es la túnica íntima y la túnica media de las venas? Son delgadas, chicos. ¿Y su túnica adventicia, profesora? La túnica adventicia, tanto de la arteria como de la vena, están formados por tejido conectivo laxo. Y esta túnica adventicia en las arterias son delgaditas y en las venas son gruesas. Y alguien se preguntará y dirá por ahí, ¿no? ¿Y por qué en las arterias la túnica adventicia, la túnica externa es delgada? Y en la vena, ¿por qué es gruesa? Las arterias son profundas. Y las venas son superficiales. Aunque hay venas que son profundas. O sea, las venas pueden ser profundas y pueden ser superficiales. En cambio, las arterias son profundas. Por ejemplo, la vena cava superior, la vena cava inferior son venas profundas. Pero miren acá, ¿logran ver mi mano? ¿Logras ver mi mano? Sí, Miss. Ya, entonces mira, acá está el dedo pulgar. ¿Ven cómo se mueve mi dedo pulgar? Sí, Miss. Ya. Entonces, aquí, mira en tu caso, en tu muñeca. En la mía no, quizás no logres verlo. ¿Ya? Aquí en la cara anterior de la muñeca, mira, hay venas. Hay venas. Acá en la imagen, mira. Acá en la pantalla, en tu imagen, en el dibujito de la diapositiva. Acá en la cara anterior de la muñeca encontramos venas. O mira la mía, mi muñeca, en el caso mío, mira mi muñeca. Aquí tenemos venas. Entonces, y se puede visualizar, ¿eh? Yo lo visualizo aquí a mis venas. Y en el caso de, claro, se ve verdecita, ¿no? Ya, se ve verdecita. Ya, es que soy yo la... Entonces, ahora, mira acá tu dedo pulgar, mira mi dedo pulgar, mira mi dedo pulgar, mira, acá está el radio, ¿ya? Ahora utiliza este dedo, el dedo índice, medio y anular, y coloca acá, ¿ves? Esto es tu hueso llamado radio, agarra tu radio, y con estos 3 dedos, coloca justo al lado de tu hueso radio, ¿ya? Y dime si sientes que pulsa o no. ¿Sientes o no sientes? Ya, muy bien, Keren. Ya, intenta, pues intenta. Ya, ¿sientes o no sientes? Miss, si no siento, me debo. Entonces, de ahí se toma de la arteria. Entonces, las arterias, claro, muy bien, José. Ya, entonces las arterias son profundas y las venas pueden ser profundas o pueden ser superficiales. Entonces, si las venas son superficiales, entonces van a ser sometidos a traumatismos, van a ser sometidos a golpes. Si estamos corriendo, nos caemos y ya nos golpeamos prácticamente las venas y se pueden romper. ¿Pero por qué no se rompe? Porque justamente la túnica adventicia de las venas son gruesas, a diferencia de las arterias que son delgadas, porque las arterias, como son profundas, no van a ser sometidos a los golpes. Ahora, en el caso de las venas, en todo su trayecto, vamos a encontrar válvulas. Recuérdate que las válvulas hemos dicho que son como puertas. Entonces, en el caso de las arterias, en todo su trayecto no existen válvulas. En el caso de las venas, en todo su trayecto sí existen válvulas. Pero también en su orificio de salida existen válvulas. En su orificio de salida se encuentran válvulas, mira, ve, en su orificio de salida, ¿ya? En su orificio de desembocadura, Entonces, vuelvo a repetir. Aquí en esta desembocadura, por ejemplo, de la vena cava inferior hay una válvula. En la desembocadura del seno venoso hay una válvula. O sea, en las desembocaduras de las venas hay válvulas. Entonces, las venas tienen válvulas en todo su trayecto y en su desembocadura. Entonces, las válvulas que están en todo su trayecto de las venas son las válvulas parietales, que están en toda la pared de la vena.
Y las que están en sus desembocaduras son las válvulas ostiales. Entonces, las venas tienen dos tipos de válvulas, las válvulas parietales y las válvulas ostiales. Y en el caso de la arteria, profesora, en el caso de la arteria, las arterias solo tienen válvulas en su orificio de salida. ¿Y cómo se llaman estas válvulas que están en el orificio de salida? La válvula sigmoidea pulmonar está en el orificio de salida de la arteria pulmonar. Y en el orificio de salida de la arteria aorta está la válvula sigmoidea aórtica. Válvula sigmoidea pulmonar y válvula sigmoidea aórtica. ¿Correcto? Ahora, las arterias, ¿dónde te dije que nacía? Las arterias nacen en el ventrículo. La arteria pulmonar nace en el ventrículo derecho. La arteria aorta nace en el ventrículo izquierdo. Y te dije que las arterias son como si fuera el tronco de un árbol. Entonces, la arteria aorta, por ejemplo, la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo, nace, y ahí está la arteria aorta, y se ramifica. Se ramifica en arteriola. Arteriola es como decir diminutivo de arteria, son ya tubos más delgados. Y la arteriola se ramifica en metaarteriola. Y la metaarteriola se ramifica en cabo arterioso. Y el cabo arterioso se une con el cabo venoso. El cabo arterioso, cuando se une con el cabo venoso, cuando digo se unen suena feo. Entonces, ¿qué digo? Se anastomosa. Anastomosis es unión. Entonces, el cabo arterioso se anastomosa con el cabo venoso y se forma un capilar. Entonces, el capilar, ¿cómo se ha formado? De la unión o de la anastomosis del cabo arterioso con el cabo venoso. 100 capilares, ¿cómo se dice? Pacha, creo que es. Ya. Acúsale, ya. Entonces, Pachac, ¿qué es Pachac? ¿Ya? Entonces, Pachac capilares, 100 capilares, forman un lecho capilar, ¿ya? O sea, ¿cuántos capilares forman un lecho del capilar, chicos? Una 100. centena. Ya, también. Me remueve el cerebro este chiquitín. Ya, muy bien. Ya, seguimos. Muy bien, seguimos. Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, la arteria sale de mi ventrículo izquierdo y da origen a la arteriola. La arteriola da origen a la metaarteriola. Y la metaarteriola da origen al cabo arterioso. El cabo arterioso se anastomosa con el cabo venoso y forman un capilar. Y del capilar o del cabo venoso van a ser la vénula. O sea que el cabo venoso da origen a la vénula y la vénula da origen a la vena. Y la vena, ya sabes que termina en las aurículas. Vuelvo a repetir. La arteria nace en el ventrículo. Da origen a la arteriola. La arteriola da origen a la metaarteriola. La metaarteriola da origen al cabo arterioso. El cabo arterioso se anastomosa con el cabo venoso. Y el cabo venoso da origen a la vénula. Y la vénula da origen a la vena y la vena termina en las aurículas. Entonces, el capilar se ha formado por la anastomosis del cabo arterioso con el cabo venoso. El capilar, ¿dónde se encuentra? Entre la metaarteriola y la vénula. O también puedo decir,
ojo, que no toda arteriola se ramifica en metaarteriola. No toda arteriola se ramifica en metaarteriola. Entonces, si a mí me preguntan dónde encuentro el capilar, algunas veces lo encontraré entre la metaarteriola y la vénula, pero no siempre. Entonces, le puedo encontrar entre una arteriola y una vénula. Y hay algunos libros preuniversitarios que son más fríos y te dicen el capilar está entre una arteria y una vena. También es válido. Y a un poco más específico, el capilar está entre una arteriola y una vénula. Más específico todavía, el capilar está entre una metaarteriola y una vénula. Y este capilar está a la altura de una célula, de cualquier célula de tu cuerpo. El capilar nunca, jamás de los jamases, está pegado a una célula. Jamás. Jamás, ¿ah? Un capilar siempre está separado de una célula por este espacio, llamado el espacio intersticial. El espacio intersticial. Entonces, puedo decir que el capilar está entre una arteria y una vena, entre una arteriola y una vénula, o entre una metaarteriola y una vénula, o a la altura de cualquier célula de nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde nacen las arterias? Las arterias nacen en el ventrículo. ¿Y dónde termina? En la arteriola. ¿Dónde terminan las arterias? En la metaarteriola. ¿Dónde terminan las arterias? A nivel de los capilares. O sea, yo puedo decir, la arteria nace en el ventrículo y termina a nivel de la arteriola. La arteria nace del ventrículo y termina a nivel de la metaarteriola. La arteria nace del ventrículo, termina a nivel de los capilares. ¿Y las venas dónde nacen? Las venas nacen en los capilares. Número 1. O puedo decir, las venas nacen de las vénulas. O puedo decir, las venas nacen de los capilares o las venas nacen de las vénulas. ¿Y dónde termina? Termina a nivel de las aurículas. Miss, y para no confundirme en mi examen, tú tienes que, si te viene el más específico, eso es lo que tienes que marcar. Por ejemplo, a ver, está bien tu pregunta. Vamos a poner acá. Te pregunta, ¿dónde terminan las arterias? A ver, te voy a poner, porque a veces sí te atolondran y te ponen. ¿Dónde termina la arteria? Y te viene, ponemos con estos de acá, ya. ¿Dónde termina? A ver, un ratito. Termina en la arteriola. A ver, ¿qué marcas? Metaarteriola. Ya, hasta ahí, ¿qué me marcarías? Metaarteriola. Metaarteriola, ya. Te viene así. ¿Qué me marcas ahí? Capilar. Perfecto. O sea, ahí, por eso te digo, tú tienes que marcar el más específico, ¿ya? Tienes que marcar ahí el más específico. Ya, seguimos. Muy bien. Entonces, te hago recordar, la arteria nace en el ventrículo, termina a nivel de la arteriola, o metaarteriola, o a nivel del capilar. El capilar se forma por la unión del cabo arterioso con el cabo venoso. La vénula nace del cabo venoso o del capilar y da origen a la vena. ¿Y la vena dónde termina? La vena termina en las aurículas. Ahora, en el caso de las arterias y de las venas, ya te dije que tiene túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Pero en el caso de los capilares, solo tienen túnica íntima. Y la túnica íntima está formada de endotelio y de membrana basal. El endotelio, recuérdate que está formado de tejido epitelial simple plano. Y la membrana basal está formado de fibras colágenas y fibras elásticas. Y el endotelio del capilar, eso es otra diferencia entre este endotelio de la arteria en la vena y el endotelio del capilar, tiene agujeros.
a las cuales se les llama fenestras. A estos poros se les llama fenestras. Entonces te pregunto, ¿la arteria se contrae sí o no? ¿Qué dicen? ¿Las arterias se contraen? No, disculpen, los capilares. ¿Los capilares se contraen? No, ¿Por qué no? porque no tienen fibras, creo. Bueno, no sé. No. Solamente por las fibras. Piensen, pues, a ver, piensen. ¿Por qué no se contraen? ¿Las fenestras? ¿Quién es el órgano que se contrae? ¿No les gusta El pensar? músculo. No, el Músculo. Ya, el No tiene músculo. músculo. Ya. ¿Por qué el capilar no se contrae? Porque no tiene músculo. No tiene músculo, pues. ¿Tiene túnica media? La túnica media es el músculo. En cambio, esto no tiene túnica media, pues. Entonces, ¿el capilar se contrae? No. Entonces, los capilares no se contraen, chicos. Por eso tú tienes que saber todas las propiedades del músculo. ¿Ya? Vas a repasar tus propiedades del músculo. Entonces, los capilares no se contraen porque solo tienen túnica íntima. ¿Se estiran o no los capilares? ¿Se estiran o no? ¿Tienen fibras elásticas o no? A ver, recuérdate. No. Mira, pues, ¿de qué está hecho? No les gusta Sí, pensar. Miss. La túnica íntima, ¿de qué está hecho? Está hecho de endotelio y de membrana basal. ¿Y la membrana basal de qué está hecho? De colágeno. Fibras colágeno y Fibras fibras elásticas. elásticas. Ya, entonces, ¿se estira o no se estira el capilar? Sí, sí se estira. ¿Y por qué me dicen que no? No les gusta pensar, ¿ya ves? No les gusta pensar. Oye, tienen que pensar, ¿ah? En esta carrera es bastante análisis, chicos. Ya, seguimos. Entonces, el capilar solo tiene túnica íntima, endotelio y membrana basal. El endotelio, no te olvides, tiene los poros, tiene las fenestras. Entonces, de acuerdo al tamaño de la fenestra, los capilares se clasifican en tres. Si las fenestras o los poros de este capilar miden de 1 a 20 nanómetros, esos son los capilares continuos o capilares musculares. Si las fenestras o los poros de este capilar miden de 70 a 100 nanómetros, entonces esto es un capilar fenestrado o un capilar endocrino. Y si la fenestra mide de 300 a 600 nanómetros, entonces este es un capilar sinusoide o un capilar discontinuo. Ya, te dejo un minuto para que aprendas estos tipos de capilar. Si no te vas a olvidar, por favor, quiero que aprendas el tamaño de los agujeros. ¿Ah? Es en nanómetros, ya, tienes un minuto. Ya, muy bien. O sea, ahora seguimos. Entonces, miren, ¿ah? Cuando la sangre sale del ventrículo, ven acá, voy a mostrar otra imagen. Cuando la sangre sale del ventrículo, la sangre sale del ventrículo izquierdo,
va a salir por la arteria aorta. Un ratito. Cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, va a salir por la arteria aorta, ¿ya? Y va a llegar hasta este capilar. Ya. Entonces, la sangre sale por la arteria aorta, sale sangre oxigenada. Sale sangre oxigenada con nutrientes. Y recuérdate que la arteria aorta, lentito te voy a explicar acá, la arteria aorta se ramifica para las diferentes células de mi cuerpo. Una de las ramas de esta arteria es la arteriola. Ya les he dicho. La arteriola se ramifica en metaarteriola y la metaarteriola en cabo arterioso. Y el cabo arterioso se anastomosa con el cabo venoso y se forma un capilar. Y el capilar, no te olvides que está a la altura de cualquier célula de mi cuerpo. Y este capilar va a dar origen a la vénula a la vena y la vena va a retornar a la aurícula. Entonces, si la sangre sale por la arteria aorta, la sangre va a salir con oxígeno y con nutrientes. Y esa sangre con oxígeno y con nutrientes va a llegar hasta los capilares. Entonces, ¿qué está llegando hasta los capilares? Está llegando la sangre con oxígeno y con nutrientes. Pero no te vayas a olvidar que la sangre, ¿de qué está compuesto? La sangre está compuesto de células sanguíneas y está compuesto de nutrientes, de plasma, de células sanguíneas y de plasma. A las células sanguíneas le puedo llamar elementos formes, le puedo llamar hematocitos. Hemato es sangre, cito es célula. Entonces, si yo digo hematocitos, estoy diciendo célula de la sangre. Elementos figurados también se le puede llamar. ¿Cuáles son esas células sanguíneas? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Las células sanguíneas miden más de 100 nanómetros. Entonces, un chiquitín, el torio, ¿ah? Ya, vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué ocurre entre el capilar y cualquier célula del cuerpo? Ocurre un intercambio de gases, pero no solo ocurre un intercambio de gases, sino también ocurre un intercambio de nutrientes por desechos, y a eso se le llama respiración interna. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. La sangre sale por la arteria aorta. ¿De dónde sale la sangre? La sangre sale del ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta. La sangre con oxígeno y nutrientes. Esa sangre con oxígeno y nutrientes llega a todos los capilares del cuerpo. Una vez que llega la sangre con oxígeno y nutrientes hasta el capilar, ¿qué se produce en el capilar? Un intercambio de oxígeno por CO2, un intercambio de nutrientes por desechos. Entonces ahora ya la sangre ya tiene CO2 y tiene desechos. Entonces esta sangre ahora va a regresar a la aurícula derecha. Si este capilar se encuentra a nivel de las células de la cabeza, si este capilar se encuentra a nivel de las células del cuello, si este capilar se encuentra a nivel de las células del tórax, si este capilar se encuentra a nivel de las células de los miembros superiores, entonces el capilar va a drenar la sangre a la vena cava superior. Y la vena cava superior llevará la sangre con CO2 a la aurícula derecha. Entonces, la vena cava superior, ¿de dónde recoge la sangre con CO2? Lo recoge del capilar que se encuentra a nivel de la cabeza. Agárrate tu cabeza, agárrate, oye. Recoge la sangre de tu cuello, agárrate el cuello. Recoge la sangre de tu tórax y de los miembros superiores.
y lo drena a la aurícula derecha. Pero si este capilar se encontraría a nivel de las células de los miembros inferiores, agárrate a los miembros inferiores. Ya, si este capilar fuera un capilar de la célula de los miembros inferiores, de la pelvis, agárrate la pelvis, del abdomen, entonces la vena cava inferior sería la que recoge la sangre con CO2 y desechos y lo drena a la aurícula derecha. Entonces la vena cava superior recoge la sangre de los capilares de la cabeza, del cuello, del tórax y de los miembros superiores. La vena cava inferior recoge la sangre con CO2 y productos de desechos de los capilares, de los miembros inferiores, de la pelvis y del abdomen, y lo drena a la aurícula derecha. Y el seno venoso recoge la sangre con CO2 y productos de desecho de todas las paredes del corazón, o sea, del endocardio, del miocardio y del epicardio, y lo drena a la aurícula derecha. Entonces, ¿qué tipo de sangre ha salido del ventrículo izquierdo? Sangre con oxígeno y nutrientes. ¿Y por dónde ha salido esa sangre con oxígeno y nutrientes? Por la arteria aorta. ¿Y la arteria aorta a dónde ha llevado la sangre con oxígeno y nutrientes? Lo ha llevado a todas las células de mi cuerpo, a todas las células de mi cuerpo. ¿Y por dónde ha regresado la sangre? Ha regresado la sangre de la cabeza, del cuello, del tórax y de los miembros superiores por la vena cava superior. ¿Y por dónde ha regresado la sangre? De los miembros inferiores, pelvis y abdomen, sangre con CO2, por la vena cava inferior. ¿Y por dónde ha regresado la sangre de todas las paredes del corazón? Por el seno venoso. Y lo han drenado a la aurícula derecha. Entonces, lo que acabamos de hablar es de una circulación mayor, de una circulación sistémica. ¿Por qué le llamamos circulación sistémica? Porque la sangre ha salido del corazón a todos los sistemas del cuerpo. Y la sangre ha regresado de todos los sistemas del cuerpo al corazón. Por eso le llama circulación mayor o circulación sistémica. Entonces, ¿dónde se inicia la circulación mayor? En el ventrículo izquierdo. ¿Y dónde termina la circulación mayor? En la aurícula derecha. O sea, si la sangre sale del ventrículo, regresa a la aurícula. Y si la sangre sale del... Si la sangre sale del ventrículo izquierdo, regresa a la aurícula derecha. Nunca regresa al mismo sitio, obvio, porque la mitad derecha solo tiene sangre con CO2 y la mitad izquierda solo tiene sangre con oxígeno. ¿Ya? Entonces no puede regresar al mismo lugar. Pues. Entonces, en el caso de la circulación mayor, la sangre sale del ventrículo izquierdo. ¿Y a dónde retorna? A la aurícula derecha. ¿Qué tipo de sangre sale? Sale sangre oxigenada. ¿Y qué tipo de sangre retorna? Sangre venosa, obvio, ¿no? No va a regresar la misma sangre, pues. ¿Y por dónde sale la sangre en una circulación mayor? Por la arteria aorta. ¿Y por dónde regresa? Por la vena cava superior, vena cava inferior y seno venoso. Muy bien. Ya tenemos entonces la sangre en la aurícula derecha. Ya tenemos la sangre en la aurícula derecha. Entonces, una vez que ya tenemos la sangre en la aurícula derecha, se abre la válvula tricúspide y la sangre ahora drena al ventrículo derecho. Una vez que drena al ventrículo derecho, la válvula tricúspide se cierra y del ventrículo derecho, ya está en el ventrículo derecho la sangre, ahora se abre la válvula sigmoidea pulmonar. Y una vez que se abre la válvula sigmoidea pulmonar, la sangre sale por la arteria pulmonar, la sangre sale con CO2 y se va hacia los pulmones. Y una vez que llega a los pulmones, ¿qué va a ocurrir, profesora? Se va a los pulmones, a ver, vamos a ver, ratito, ya, ratito. Se va a los pulmones
¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ya llegó al pulmón. ¿Ya? Aquí está el capilar del pulmón. Esto es el capilar del pulmón. El capilar del pulmón. Alrededor del capilar, ¿qué cosa encuentro? Encuentro el alveolo, claro. Entonces, ¿qué le da el capilar de mi pulmón al alveolo? Le da CO2. ¿Y qué le da mi alveolo al capilar pulmonar? Le da oxígeno. Entonces, ahora la sangre ya tiene oxígeno. Y la sangre con oxígeno regresa de los pulmones por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces, la sangre ha salido del ventrículo derecho con CO2. Ahora la sangre está regresando a la aurícula izquierda con oxígeno. ¿Y por qué se ha ido la sangre, profesora, con CO2 al pulmón? Obvio, para que ocurra el intercambio gaseoso, pues. Y ha regresado ahora con oxígeno a la aurícula izquierda. ¿Y por dónde ha regresado? Por las venas pulmonares. Entonces, mira, la sangre se ha ido ahora al corazón, al pulmón, disculpe, del corazón al pulmón y del pulmón ha regresado al corazón. O sea, es una circulación más pequeña, chiquitita, del corazón al pulmón y del pulmón al corazón, del corazón al pulmón y del pulmón al corazón. Una circulación menor, o llamado también circulación pulmonar. Entonces, ¿dónde se inicia la circulación menor? Se inicia en el ventrículo derecho. ¿Y dónde termina? En la aurícula izquierda. ¿Por dónde sale la sangre? En una circulación menor, por la arteria pulmonar. ¿Y por dónde regresa? Por las venas pulmonares. ¿Qué tipo de sangre sale? Sale sangre con CO2. ¿Y qué tipo de sangre retorna? Con oxígeno. ¿Cuántos litros de sangre nosotros tenemos? Tenemos dos tipos de sangre. Oxigenada y con CO2. ¿Y qué cantidad? 5 litros de sangre. De los 5 litros de sangre, por la circulación mayor va a circular 3.300 mililitros. 3.300. Y en la circulación menor, ¿cuánto circula? ¿Cuánto circula, chicos? De los 5 litros. 2700. ¿Cómo que 2.700? 1700. Y a 1700. Me vuelvo. Seguimos. Entonces, de los 5 litros, por la circulación mayor circula 3.700 y la circulación menor circula, ¿cuánto? 1700. 1700 miligramos. 1.700. Ya, muy bien, excelente. Entonces, ahora miren, presten atención. Presten atención. Antes del capilar está la meta arteriola. Entonces, entre el capilar y la meta arteriola hay músculos circulares. Pero si no hay meta arteriola, profesora, ya, pues entre el capilar y la arteriola también hay músculos circulares. ¿Y cómo se les llama a esos músculos circulares, chicos, que están alrededor de la meta arteriola o de la arteriola? ¿Cómo se llama? Anulares. Esfínteres, ¿ya? Esfínteres. Entonces, como este esfínter está antes del capilar, estos son los esfínteres precapilares, ¿ya? Entonces, pregunto nuevamente, ¿dónde se inicia la circulación menor? En el ventrículo izquierda. No, No. derecha. Ventrículo derecho, ¿ya? ¿Y dónde termina? En la aurícula izquierda. Con las Muy 4 bien, venas pulmonares. muy bien. ¿Por dónde sale la sangre en la circulación menor? Por la aurícula izquierda. No, ventrículo izquierdo. Vuelvo a repetir, La circulación menor, ¿dónde se inicia? Allá ventrículo derecho. Ya. ¿Y por dónde sale la sangre en la circulación menor? ¿Por qué arteria? La arteria pulmonar, miss. Por la arteria pulmonar, ¿ya? ¿Y por qué arteria retorna? Aorta. ¿Retornará por arterias o por venas? Venas. venas. Por vena. Ya. De nuevo, entonces comenzamos. ¿Dónde se inicia la circulación menor? Ventrículo derecho. ¿Dónde termina? En la aurícula izquierda. Muy bien. ¿Por dónde sale la sangre en la circulación menor? La arteria pulmonar. Arteria pulmonar. ¿Y por dónde retorna? Por las venas Por las pulmonares. venas pulmonares. Ya. ¿Qué tipo de 4 sangre venas. sale?
Desoxigenada. 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 Ya, yo prefiero decirle CO2, porque así todos aprenden. Ya. ¿Y qué tipo de sangre retorna? Oxigenada. Ya. La circulación mayor, ¿dónde se inicia? En el ventrículo derecho. Izquierdo. Izquierda. Ya. ¿Y dónde termina? En la aurícula derecha. Aurícula derecha. Aurícula derecha, ¿ya? ¿Por dónde sale la sangre en la circulación mayor? Por la arteria aorta. Arteria aorta. ¿Y por dónde retorna? Por las venas. Por las venas cava superior e inferior. ¿Y? El seno venoso. Y el El seno seno venoso. Y esa es la ¿Qué venosa. tipo de sangre sale en la circulación mayor? Sale oxigenada. Oxigenada. ¿Ya? ¿Y qué tipo de sangre retorna? Desoxigenada. Muy bien. Ahora, quiero aclararte algo. Por la arteria, muy bien chicos, muy bien. Por la arteria pulmonar, ¿qué tipo de sangre sale, me han dicho? Desoxigenada. CO2. Desoxigenada. O desoxigenada, con CO2 o desoxigenada, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Por todas las arterias tiene que circular sangre con oxígeno. Por todas las arterias tiene que circular sangre con oxígeno, menos por la arteria pulmonar, Pulmonar. menos por la arteria pulmonar y menos por la arteria umbilical. Recuérdate que los pulmones no funcionan en el feto. Entonces, por la arteria pulmonar y la arteria umbilical circula sangre con CO2. Luego, por todas las arterias, sangre con oxígeno. Ahora, por las venas cava superior, vena cava inferior y seno venoso, ¿qué tipo de sangre retorna? Desoxigenada, mis. Desoxigenada. Por todas las venas circula sangre con CO2. Por todas las venas, menos por la vena pulmonar. La vena pulmonar es un excepto y las venas umbilicales. ¿Ya? La vena pulmonar y la vena umbilical transporta sangre con oxígeno. De ahí por todas las venas sangre con CO2. Tómale una fotito a esto para que repases y con eso hemos terminado. Tómale una foto. Mis, ¿por dónde sale la arteria que nutre el corazón? Es una de las ramas de la arteria aorta, llamada arteria coronaria. ¿Ya? Entonces la arteria aorta tiene 3 porciones, pues ascendente, callado de la aorta y aorta descendente. Entonces de la aorta ascendente nacen 2 ramas. Ya, no se preocupen, ya saben que yo siempre voy lento pero seguro.